El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y entretenimiento. Puede tener contenido innecesariamente alto en lolis, opais, incesto y perversión. Se recomienda la discreción del espectador. Hola, aquí Master Chulo con un nuevo video. Esta vez les traigo la crítica a Mulan del 2020, producida por Disney. Así que tenemos un problemita, jaja. Esta película viene siendo lo que llamaríamos una catástrofe total en todo aspecto. Joder. Desde lo narrativo, pasando por la dirección hasta el apartado técnico. Veremos estos tres aspectos de la película haciendo mención de otras películas, pero como es evidente, tomaremos la versión de 1998 como parte importante de esta crítica. Primero, la narrativa. La historia va de Mulan, que es una chica que debe enlistarse en el ejército haciéndose pasar por un hombre porque su padre ya no está en condiciones de luchar una guerra que amenaza al imperio chino. Mulan debe superar todos estos conflictos mientras oculta el hecho de ser mujer. Empecemos por nuestra protagonista, por el pilar de la historia, Mulan. Mientras que en la versión animada, Mulan se siente mucho más realista, siendo un personaje con fallos y defectos que debe entrenar y esforzarse para volverse fuerte. En la versión live action, Mulan ya empieza siendo fuerte, un personaje que no necesita entrenarse para superarse, más bien debe controlarse para no destacar y humillar al resto, lo cual es el primer ladrillo que levanta el muro entre el espectador y Mulan. Difícilmente la audiencia podría empatizar con un personaje que no necesita esforzarse en nada para superarse o superar a sus rivales. Esta fortaleza se explica a través del concepto del chi, una fuerza que al parecer permite a los personajes tener ciertas capacidades como trepar paredes o ser mejores en las artes marciales. Poco a poco veremos cómo esta idea del chi destruye mucho de la película. El problema radica en que el concepto del chi es demasiado ambiguo dentro de la película. Nunca se explica o se muestra de forma mínimamente entendible cómo este afecta la destreza de cada personaje. Más bien, las únicas veces que el chi muestra evidencia de presencia sin que este sea usado por Mulan, viene de la mano del emperador en su único combate y de los enemigos cuando suben la pared de la muralla, lo cual de todas formas puede darse a la interpretación entre usar el chi o ser pura habilidad. Entendamos que el chi en su concepto verdadero es una fuerza universal que está en cada una de las personas, así que si le vas a cambiar el concepto del chi, mínimo trata de fortalecer ese concepto creado y no dejarlo al aire. Mulan relaciona directamente el chi con el uso del kung fu, y tengo especial conflicto con esto, pese a que la película interpreta su conexión con el chi directamente con el dominio del arte marcial. Entendamos que el Kung Fu siempre va a estar relacionado con el trabajo duro, la disciplina y sobre todo el esfuerzo. Mulan se salta todo esto al nacer con un poder que le obliga a contenerse por enseñanza de su padre. Todo bien, pero la película viene con un fallo garrafal que contradice su propia lógica. Durante el entrenamiento de Mulan en el ejército, Mulan en cierto punto funge como una figura de inspiración para los demás mostrándoles lo hábil y fuerte que es, lo cual es mentira, porque al tener un concepto del chi tan ambiguo, cualquiera pudiese decir que Mulan realmente no se está esforzando, sino que simplemente decidió dejar de contenerse y usó su chi para ser mejor que el resto con la lanza y la espada. Levantó las cubetas de agua mucho más fácil porque el chi aumentó su fuerza y destreza. Por tanto, le está mintiendo a todos sus compañeros y a la misma audiencia. Está haciendo trampa, porque ella ya nació con este poder mientras que el resto no, mandando al demonio todo lo que verdaderamente significa el Kung Fu, en especial para la cultura china donde Disney estaba apuntando con esta película. En la película animada Mulan era imprudente, un poco irresponsable, hiperactiva e incluso floja. Cuando llegó al ejército vio lo difícil que era, fracasando constantemente, incluso el mismo Cristian Castro le sugirió retirarse. A empacar, no hay tal virtud. Pero ella empezó a entrenar y esforzarse más que el resto, usando la cabeza y la destreza en una escena muy buena donde junta las dos pesas para poder escalar por la flecha, casi cayendo pero siguiendo adelante, no dependiendo de un poder con el cual ya nació, mejorando poco a poco y realmente fungiendo como una fuente de inspiración para los demás.
Esto de esforzarse por algo se puede ver en otras películas que sí entienden la idea de llegar a su público objetivo, como por ejemplo El Reino Prohibido de 2009, donde se puede ver de forma verosímil el crecimiento del protagonista con el Kung Fu y su propio crecimiento personal, explicando lo que realmente significa esforzarse por conseguir algo y el dominio de una disciplina. Podríamos interpretar en un esfuerzo por defender la película como que Mulan del 2020 tiene un mensaje diferente relacionado con no ocultar tu poder. Sin embargo, te quiere mezclar ambos mensajes, el suyo y el de la película animada, con un desarrollo opuesto, que en vez de hacer quedar bien a Mulan del 2020, la hace ver como una tramposa y mentirosa, al no generar ni una sola pizca de empatía con su audiencia. Mientras la Mulan animada tenía defectos que aprendió a superar para caernos bien, la Mulan del 2020 tiene que ocultar lo perfecta que es, y si eso no entra en el concepto de Mary Sue, no sé qué más podría ser. Una prueba muy clara de ello se da en la escena con la casamentera. Si bien no fue exclusivamente culpa de la Mulan animada el problema que se armó, sí agravó mucho la situación cuando ella intervino. En la nueva película, Mulan no hace nada más que ocultar a la evidente araña generada por computadora, y luego el resto es provocado por la misma casamentera. Mulan lo único que hace es mostrarnos lo excelente que es con el chi. En otra escena se ponen a conversar sobre la pareja ideal, que supongo resume la canción de Mi chica es la razón de la versión animada. ¿Saben por qué molesta esto en Mulan del 2020? Porque manda un horrible mensaje invasivo a la audiencia. En la versión animada la canción aliviana mucho los comentarios de los tres personajes principales, mostrando que no son exactamente el mejor prospecto para una chica. Eso es saber balancear lo que dices con lo que muestras, siendo la misma Mulan disfrazada de hombre quien más atrae la mirada de las chicas porque es atractivo un hombre con rasgos femeninos, cosa que se ve mucho en la cultura asiática. Pero no. En la versión del 2020, los hombres solo somos cerdos que nos reunimos a describir todo el tiempo una esclava más que una pareja. Bueno, esa Disney, le hace muy bien a tu película insultar de forma directa a parte de tu audiencia. Yo en serio quisiera conocer al Sopenco que llegó a la sala de reuniones, se sentó, miró a todos y les preguntó de forma honesta: ¿alguien sabe por qué nuestra película no triunfó en China? La historia en general está llena de sucesos inverosímiles. Trataré de nombrar algunos. En la escena de la batalla, mientras cargaban la catapulta, Mulan prácticamente se transportó detrás de ellos. No creo que un grupo de soldados bien entrenados con una previa puntería perfecta fallen tan tontamente en lanzar una roca a kilómetros de distancia de un solo objetivo inmóvil. El caballo de Chi, que es capaz de galopar durante una avalancha, nombrar a Mulan líder cuando nadie vio sus actos anteriores de estrategia, ni tampoco nadie la vio mostrar aptitudes de líder. No es lo mismo ser líder que saber pelear. La bruja que prefiere matar a alguien para entrar de incógnito cuando bien podía entrar siendo pajarito, entre muchos otros. Pero hablando de la bruja, toda esta idea no se sostiene bien. Obviemos el hecho de que no existían brujas en China, es un concepto meramente europeo, no chino. Volviendo al tema del chi, siendo tan ambiguo debemos interpretar como que el chi también es magia, supongo. La cuestión es que la bruja es un personaje que está muy triste porque nadie la acepta, porque tiene mucho chi mágico y se vuelve mala. Mulan de alguna forma la evangeliza y ella se redime protegiéndola de una flecha disparada por el más malo de los malos de la película. ¿Saben cuál es el problema con la magia? Que si no la usas bien, como en los viajes en el tiempo, hace que tu película se vaya al quinto círculo del infierno de un carajazo. La bruja, según como lo plantea la película, tuvo muchas otras maneras de lidiar con la flecha a Mulan, tal como dividirse en muchos pajaritos, protegerse haciendo partes de su vestimenta en metal, como ya se vio, entre otras cosas. La imaginación es el límite con la magia, y el chi mal conceptualizado. Pero es que esta misma redención no es verosímil porque o bien Mulan es muy buena evangelizadora o bien la bruja es muy voluble, porque no siento que en sus 3 conversaciones baste para tener que matarse por ella. Pero bueno, eso ya es muy mío. ¿Por qué el malo más malo de la película no le disparó otra flecha a Mulan mientras estaba indefensa sosteniendo a su amiguis la bruja? Es algo que está fuera de mi entendimiento. Al final Mulan vence a su enemigo con pura fuerza, a diferencia de su versión animada donde se contrastaba cómo la destreza podía vencer a la fuerza bruta, un contraste muy bueno entre el hombre y la mujer, mandando al demonio la última oportunidad de no ser hipócrita con su mensaje que tenían en la película. Hay muchos errores en la película que se podrían mencionar, pero que quedaría un video demasiado largo, así que pasemos al siguiente punto. La dirección. La dirección de Mulan es en pocas palabras mala por varias razones. Primero, el cambio de tomas tiene errores de secuencia muy evidentes.
Por ejemplo, en esta escena cuando los malos están reunidos para hablar de lo malos que son, uno de los líderes habla, pero la toma en plano medio no muestra la acción de este líder antes de levantarse luego de terminar su diálogo, mostrando la acción de levantarse al volver al plano conjunto de la toma anterior, volviendo este cambio de tomas incómodo para la audiencia. Esto sucede frecuentemente durante toda la película, pero creo que este es el ejemplo más evidente, porque muestra claramente un cambio de toma demasiado abrupto al no cumplir principios cinematográficos relacionados con el predecir de la acción. Además de eso, la película tiene demasiadas tomas innecesarias, como en la misma escena donde me parece excesivo los planos a detalle de la bruja convertida en pajarito, que no tiene sentido porque no tiene expresión como para detallarlo. Las secuencias de combate son demasiado vertiginosas con exceso de tomas para no tener que mostrar violencia directa como golpes o cortes de espada. Para una película que dice ser más seria, tiene menos violencia que la propia película animada. Volviendo a películas como Héroe, El Reino Prohibido o El mismísimo Tigre y el Dragón, denotan un estudio en el combate donde por lo menos se puede identificar diferentes estilos de Kung Fu. Mulan no tiene esto y pese a no ser el eje central de la película, es cierto que para una película de este género solo se puede sentir superficial. Sí, Mulan puede ser un poco más exacta con la época y no discutiré los errores culturales o históricos que comete porque no siento que vengan al caso. Eso es cuestión más para el público objetivo, pero sí diré que la escena inicial de los conejos corriendo no es una especie de mensaje feminista actual, es una de las partes del poema original de la historia china de Mulan y ya. No iba a hablar de esto porque sentía que se alargaría demasiado el video, pero buscando las puntuaciones de la película leí comentarios exclusivamente positivos del color y la fotografía de Mulan del 2020, a lo cual yo responderé con un rotundo no. Solo no. No es un buen trabajo. Primero, el género de Mulan, que tiene que ver con las artes marciales y la cultura china, siempre se ha caracterizado por dos cosas: por hermosos planos generales y bellas secuencias en la escenografía, junto con un impecable uso del plano detalle para resaltar la utilería y el vestuario y los colores vivos. Usos muy directos de cromática para expresar los sentimientos de paz o de hostilidad según la escena. Mulan no hace tal cosa, la mayoría del tiempo, salvo en la aldea, son colores opacos y apagados y no posee casi ninguna escena que trabaje con el escenario o planos generales que resalten la utilería o la escenografía. Una vez más, los ejemplos anteriores lo hacen muchísimo mejor. En defensa de Mulan, lo único que podría decir es que todos decidieron reunirse, pelear, discutir y desarrollarse en la mañanita o en la noche, para que no haya tanto color. Los ejemplos anteriores se caracterizan por usar triadas de colores que expresan un mensaje, jugando con colores fríos y cálidos, resaltando en ciertas escenas los verdes, amarillos, rojos, azules, etc. Pero no, en Mulan no hacen eso, solo juegan entre bajar la opacidad o subir la saturación, nada más. Por Dios, los Tres Mosqueteros de 2011 hacen un mejor trabajo y Mulan, un exponente que se espera que lo haga, no lo hace. En el apartado técnico, finalmente, deja demasiado que desear. Mire, Mulan costó $200 millones y no entiendo dónde se supone que está ese dinero. Las batallas casi no tienen gente, no tienen grandes efectos en el CGI que está muy flojo. La araña, el fénix y la gallina del inicio se ven demasiado falsas. ¿De qué sirve tener vestuario si de todas formas el color opaco no permite apreciarlos? Lo cual me sigue cuestionando en qué se gastaron 200 millones, ¿en los almuerzos de Jet Li o qué? En conclusión, se la puede ver con tu familia, pero evidentemente es demasiado comercial y mala porque te vende mensajes contradictorios a su propia lógica y quiere a fuerza lanzar un mensaje feminista donde la mujer no debe esforzarse para superarse y más bien debe estar a la par con el hombre, cuando la Mulan animada te mostraba que una mujer puede superar a un hombre no igualándolo en su propio terreno, sino ganarle con destrezas y aptitudes características de ella misma. Mulan del 2020 niega el ser mujer y la convierte en un hombre con tetas perfecto porque es mujer, mientras que la Mulan animada de 1998 resalta el cómo una mujer puede ser mejor si es ella misma, aprovechando sus propias características. Y solo para aclararlo, poco o nada tiene que ver que esta película sea de Disney, eso me tiene sin cuidado, no lo tomo en cuenta a la hora de realizar esta crítica.
Tampoco estoy diciendo que Mulan de 2020 deba ser la misma historia que la Mulan animada, pero por lo mencionado expongo que esta Mulan se contradice a sí misma constantemente y falla en su propia lógica, fallos que cualquier película sin importar cuál sea no debería cometer. Bien, esta ha sido la crítica de la película Mulan de 2020. Si les gustó esta crítica pueden darme un like y comentar qué les ha parecido o si están de acuerdo conmigo o no. Dejo mis redes sociales en la descripción para estar más cerca. Si quieren estar al tanto de más videos así, pueden suscribirse y activar la campanita. Por el momento me despido. Master Chulo, fuera.